No era que Moisés tenía dificultad para hablar, porque el Señor le dice, mira, más adelante, yo fui que hice la boca. Lo que pasa es que él se lo terminó creyendo, hermano, de que no iba a tener facilidad para hablar. ¿Qué era lo que necesitaba? Mira, lo que tenía que llegar diciéndole a él, mira, deja ir a mi pueblo, deja ir al pueblo que está preso ahí. Eso era todo lo que tenía que decirle. Pero él pensaba que él dice, no, yo no puedo hablar por el faraón, pues yo no sé hablar. Yo no tengo oratoria, no tengo esa libertad para hablar. Y mucha gente dentro de la congregación está arrastrando con ese mismo complejo. Ese pensamiento que le hace ver que ellos no saben hablar, lo tiene trabado y no lo deja avanzar. Lo triste de muchas personas es que se han dejado envolver con este tema de la baja autoestima para no hacer lo que efectivamente han tenido que haber estado haciendo hoy. Eso le ha perjudicado el desarrollo, el crecimiento, el avance en su llamado que tiene. Y la gente con necesidad de escuchar el mensaje. Y esta gran cantidad de gente ahí domingueros no le hablan a nadie en el trabajo. No tienen una célula, no tienen cómo poder desarrollarse. Y después están peleando con los pastores y con la gente y los líderes porque no lo ponen a hacer nada. Los complejos nos detienen, nos atemorizan, nos paralizan y sobre todo nos impiden relacionarnos con los demás y hacer amistades. Hay personas que por los complejos no estudian, otros pierden un trabajo, pierden amistades y no se involucran en ministerios, en sus respectivas congregaciones. Pero nota que el Señor está diciendo que a lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Entonces, esto refleja que Dios es especialista en escoger a personas que no tienen el aprecio a nivel de la sociedad para glorificarse en ellos. Dios desea que seamos personas seguras en Él, ni tan arriba ni tan abajo, sino con el equilibrio que Pablo describe con cordura y con fe. El complejo es un enemigo emocional que tendremos que derribar. Tres cosas que no puedes olvidar. Cuando Dios llama, capacita. Y cuando capacita, envía. Y cuando envía, respalda. Eso no se te puede olvidar. Habíamos dejado una pregunta en el aire, ¿no? La pregunta era, ¿por qué te sientes inferior a alguien? ¿Por qué sientes que son más inteligentes o carismáticos que tú? Que su riqueza le dan una ventaja que tú no tienes o que sus dones o talentos lo colocan de alguna manera por encima de ti. Es posible que eso es lo que te esté pasando, digo, porque posiblemente te estás comparando con otra persona. Resulta que como ellos también tienen, Dios también te dio a ti. Ahora, las personas que lo experimentan a menudo se ven a sí mismos como menos capaces, menos valiosos o menos valiosa o menos dignos de los demás, lo que puede afectar negativamente su autoimagen y su calidad de vida. Por eso es que la pregunta es acertada. ¿Por qué te sientes inferior a alguien? Es posible que al compararte con otra persona, bueno, resulta que has venido pensando o creyendo que son más inteligentes que tú o más carismáticos o que tal vez tienen mayores capacidades económicas que tú y que tienen dones y talentos. Resulta que al compararte con otro es como que si tuvieses dedicado única y exclusivamente a ver las capacidades que otros tienen. Entonces, claro, al ponerte a ver las capacidades que otros tienen y no estás pendiente de la que Dios te dio a ti para desarrollarla, entonces como estás pendiente de las capacidades ajenas y no las que Dios te dio a ti, entonces no ves la que tienes. Y al no verla, no la puedes desarrollar. Claro. Eso es lo que realmente está ocurriendo. Pero vamos a ver uno de los hombres en la Biblia que según mi criterio es uno de los que más tuvo complejo. Según lo que yo he podido leer de él, sacando una cuenta por allí, me doy de cuenta que fue uno de los que más tuvo que bregar con situaciones de complejo. Pero resulta que fue el que más Dios usó. Tenía más complejo, pero fue el que más Dios usó. Entonces el tema es que para el Señor romper esa cadena en la vida de ese hombre, esos complejos, parece que le costó un trabajo bastante complejo. Pero vamos a ver de quién se trata.
Éxodo capítulo 3, versículo 11. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Mira esto. Este hombre, la primera propuesta o la primera protesta que hace delante de Dios, le dice, no, yo no puedo. ¿Quién soy yo? Ese quién soy yo es alguien que se siente con ningún tipo de capacidad, que no es nadie. que se siente que no es nada, ni que es nadie para ir a enfrentarse al faraón. Él lo que no se da cuenta que él fue que se crió allá. Él hablaba el lenguaje. Él era el único, de acuerdo a al líder que Dios buscaba para ir a esa encomienda de salvar al pueblo de la esclavitud. Él era el que tenía todas las capacidades para ir allá. Claro. Pero él se creía que no era capaz. Entonces le pregunta, pero ¿quién soy yo para irme a enfrentar al faraón? Bueno, específicamente tú, que eres parte, que fuiste parte de esa familia, que naciste ahí, Conoce la cultura. que te desarrollas, claro, que conoces todo el ambiente. Es más, cuando tú llegas allá, él te va a conocer, él sabe quién eres tú. O sea que no hay otro que reúna las capacidades que tú tienes, pero él creía que no tenía ninguna. Y así se siente la gente que tiene ese sentimiento. Ahora bien, complejos físicos, por ejemplo, el aspecto físico se ha convertido en algo tan relevante que hace que nos comparemos constantemente con los demás. La parte física. Este complejo promueve la superficialidad y establece nuestra valoración como persona en nuestra parte física. Aquí hay algo tremendo, porque Moisés estaba bregando con un tema de que no sabía hablar. Y en el capítulo 4, desde el verso 1, ahí es donde se nos revela el por qué Moisés en el capítulo 3, versículo 11, dijo, ¿quién soy yo? Porque primero le dice al Señor, ya va, los hebreos no me van a creer que Dios se me apareció. Y porque él, Moisés, estaba pensando por ellos. Sí, porque la persona que está bregando con ese tipo de pensamiento piensa por otro. Y se imagina, no, él no me va a creer. Mira, anda a buscar trabajo. No, no me van a dar. No hay. Bueno, pero tú estás pensando, tú te estás como que adelantando. Ahora, vamos a ver qué pasó en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Y entonces tú dices, ¿por qué? Hablando de los hebreos, ¿no? Porque a los primeros que él tenía que presentarse era el pueblo, su pueblo hebreo. Entonces, él no se iba a presentar a gente rara, a gente extraña. No, él se iba a presentar primero al faraón porque el faraón conocía de él. Él hablaba el lenguaje y todo eso. Pero primero tenía que presentarse a los judíos porque también lo conocían. Pero ¿sabes qué posiblemente estaba pensando Moisés con relación a los hebreos? Que él dice, pero es que se van a acordar de que yo maté a alguien. Y por ese argumento, posiblemente no me crean. Dios no se te pudo haber aparecido a ti porque tú eras un asesino. Tú mataste a alguien. Es posible que él, a primera vista, cuando Dios le dijo, preséntate a ellos no me van a creer. Porque todavía en su mente debe estar el recuerdo de que yo maté a alguien. Eso hace 40 años. Pero todavía lo deben de recordar muy bien. Vamos a ver qué más pasa. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Ajá, pero la pregunta es, ¿por qué el Señor tenía que convertir esa vara en serpiente? ¿Qué quería el Señor demostrarle a Moisés? ¿Que sí tenía poder o quería romper esa incredulidad en la vida de Moisés, esa parte compleja que no dejaba avanzar a Moisés? ¿Qué más dice? El Señor le dijo, realiza esta señal y ellos creerán que el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de verdad se te apareció. Pero noten, el Señor no le dice, mira, cuando llegues allá, suelta la vara en el piso para que se convierta en serpiente allá. No, el Señor se lo demuestra aquí primero, porque es que quería generar un rompimiento en la vida de este hombre, para que este hombre se convenciera y creyera de que el Dios Todopoderoso era el que le estaba hablando. Muy importante eso. Seguimos leyendo. Luego el Señor le dijo a Moisés,
ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad en la piel, que era la lepra. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó, estaba tan sana como el resto de su cuerpo. Bueno, si hay un problema que estaba en la vida de Moisés de enfermedad espiritual, ya lo sabes, ya eso no te limita. Seguimos avanzando. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan, aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabras. Ay, Dios mío. Nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Ahora, mira esto, no era que Moisés tenía dificultad para hablar, porque el Señor le dice, mira, más adelante, yo fui que hice la boca. Tú no tienes problema con eso. Lo que pasa es que él se lo terminó creyendo, hermano, de que no iba a tener facilidad para hablar. ¿Qué era lo que necesité? Mira, lo que tenía que llegar diciéndole a él, mira, deja ir a mi pueblo, deja ir al pueblo que está preso ahí. Eso era todo lo que tenía que decir. Pero él pensaba que él dice, no, yo no puedo hablar con el faraón, pues yo no sé hablar. Yo no tengo oratoria, no tengo esa libertad para hablar. Y mucha gente dentro de la congregación está arrastrando con ese mismo complejo, que siente que se va, ¿cómo se llama? Como una gelatina, ¿no? Al pararse ahí en el público y poder dar un testimonio, o dar un especial, o dar un corto mensaje, una reflexión para los hermanos y ese tipo de cosas. Bueno, ese pensamiento que les hace ver que ellos no saben hablar, lo tiene trabado y no lo deja avanzar. Pero entonces tú lo escuchas hablando sobre un chisme que alguien contó por ahí y son unos expertos contando la historia. Y tú dices, bueno, pero ¿y por qué tú no eres igual ahí para ministrar a los hermanos? Tú le preguntas, mira, el capítulo de la novela anoche, ¿cómo quedó? Y te cuentan toda la historia de manera brutal. Detallada. Y eso mismo no te puede servir, eso mismo que tú estás hablando con nosotros aquí y lo estás haciendo muy bien. Y tienes la libertad para hacerlo y echas el cuento y le pones un pedazo más. ¿No te sirve también para hacerlo en público? Es una reflexión. ¿Qué más pasa con Moisés? Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor. Te lo ruego, Señor. Envía a cualquier otro. Envía a cualquier otro. Y por eso es que yo saqué la conclusión de que él fue, porque todos tuvieron un problema a la hora de ejercer el ministerio, pero este fue el más fregado, ¿viste? De todos los que efectivamente tú puedes leer en la Biblia, que estuvieron bregando con situaciones. Ahorita vamos a ver a Jeremías qué dijo, pero ya leímos qué pasó con Gedeón y leímos un poquito de lo que David dijo en un momento determinado, entre otros, Pablo también. Yo soy el más insignificante porque yo no merezco ser llamado apóstol porque yo perseguí la iglesia. Todos estuvieron bregando con situaciones, pero Moisés fue más atrevido, porque después que el Señor le demuestra todo esto, el Señor hubiese pensado, me estás haciendo perder el tiempo, Moisés. O sea, después que todo lo que te mostré, tú me vas a decir ahora que envía a otro. Entonces, el Señor le dijo, mira, ¿de qué vas a ir? Vas a ir. Porque en la historia que se va a escribir de ti, no lo puede hacer otro. A propósito de que tú estás diciendo de que no vas a ir, y yo no quiero discutir eso contigo más, Moisés. Ahí está Aarón. Vamos a ver. En esta dice, entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar.
Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Bueno, pero de todas maneras no tenía que hablar. Porque Tenía que darle el mensaje a Aarón. tenía que dar el mensaje a Aarón. Siempre tenía que cumplir el propósito. Pero él nota que ahora, a propósito de que Moisés se negó a hacerlo, entró Aarón. Pero Aarón no tenía parte ahí. No. Pero como Moisés, el Señor le dijo, ya no voy a discutir más eso contigo, Moisés. Por ahí viene Aarón. Vete con Aarón, pues. Yo voy a hablar contigo y tú vas a hablar con Aarón. De todas maneras vas a tener que hablar. No vas a hablar directamente con la gente, pero de todas maneras vas a tener que hablar con él, pues. Y se acabó el problema. Pero de todas maneras vas a tener que ir. Lo triste de muchas personas es que se han dejado envolver con este tema de la baja autoestima para no hacer lo que efectivamente han tenido que haber estado haciendo hoy. Eso le ha perjudicado el desarrollo, el crecimiento, el avance en su llamado que tiene. ¿No le parece raro ese montón de gente en las iglesias cubriendo bancas? Esperando ¿qué esperan ahí? Y las almas perdiéndose. Y la gente con necesidad de escuchar el mensaje. Y esta gran cantidad de gente ahí domingueros que no sé qué esperan. No le hablan a nadie en el trabajo. No tienen una célula, no tienen cómo poder desarrollarse. Y después están peleando con los pastores y con la gente y los líderes porque no lo ponen a hacer nada. No se oye nada por ahí, ¿verdad? Todo está Hay un tranquilo, silencio por ahí. silencio. Fíjate, no hay persona en el mundo que no tenga algún tipo de complejo. Existen hombres y mujeres que tienen complejos espirituales, emocionales, pero sobre todo físicos, ya que alguna parte de su cuerpo no les gusta y están inconformes con ellos. A Moisés no le gustaba Su manera de hablar. su manera de hablar. Habría que preguntarle a la audiencia que nos está preguntando ahí, ¿con qué problema tú estás bregando? ¿Qué es lo que no te gusta de ti? Algunos pueden decir, no me gusta mi ceja, pastor. Algunos pueden decir, no me gusta mi nariz. Y no sé cómo me voy a ver en la televisión. Sí, porque hay gente que tiene capacidad para hacer programas de televisión. Pero como han venido creyendo de que son feos, de que la nariz no les gusta, de que necesitarían una nariz un poco más perfilada O más pequeña. o más pequeña, o no me gustan mis orejas. Entonces eso de alguna forma ha detenido el propósito que Dios tiene contigo. Por ejemplo, hay personas blancas y rubias que quieren ser morenas, o personas morenas que desean ser blancas. ¿Cómo hacemos con ellos? Porque muchos de ellos tal vez están pensando hasta que no me vuelva blanco o hasta que no sea más morena, no hago el propósito de Dios. ¿En serio? ¿Estás esperando eso? También existen personas de cuerpo muy delgado que desearían estar más rellenitos o más rellenitas. Y personas rellenitas que desean estar más delgados. Los complejos nos detienen, nos atemorizan, nos paralizan y sobre todo nos impiden relacionarnos con los demás y hacer amistades. Hay personas que por los complejos no estudian, otros pierden un trabajo, pierden amistades y no se involucran en ministerios, en sus respectivas congregaciones. Hay personas que, por ejemplo, no les gusta su apellido y no les gusta su nombre. El hecho de que le diga, mira, tú te llamas fulano, ¿cuál es el problema que tiene tu nombre? Ese fue el nombre que te pusieron, no hay otro. ¿Cuál es el problema que tiene tu apellido? Entonces, le causaría terror de que lo nombraran en público. ¿Qué pasa el hermano fulano de tal? No, nada más imaginarse para alguna persona ese tipo de cosas, terrible. ¿Hasta cuándo? Mira cuántos años tú tienes bregando con ese tipo de complejo. No es posible. Dios tiene cosas grandes para ti, hombre, mujer de Dios, hoy que me escuchas. Pero ese tipo de cosas te van a seguir trancando el camino hacia la bendición que Dios tiene para ti, hacia el ministerio. Hay personas que, por ejemplo, están esperando la explosión de tu ministerio, el desarrollo, que van a creer por la palabra que tú le vas a ministrar, que van a creer por el don y el llamado que Dios te entregaron a ti. Y están esperando que tú te levantes. No permitas que ese tipo de cosas te sigan deteniendo, porque mira cuántos años han pasado. Para que te enteres, estamos en el año 2025. ¿Quién lo diría? Mira cómo el tiempo ha pasado. El tiempo no va a esperar que nosotros nos decidamos hacer algo. El tiempo va a pasar de todas maneras. Entonces tenemos que levantarnos en el nombre del Señor. Y quiero decir que la falta de seguridad y confianza
se debe a los complejos. Cuando la persona no se cree nada, se cree una hormiguita o una cucaracha y que no tiene valor y significado su vida. A este tipo de personas le falta la seguridad y confianza en su persona. Están llenas de inseguridad, siempre presas del qué dirán y llegan hasta menospreciarse a sí mismas, porque como tienen esa falta de seguridad en sí mismas, se desprecian. Pero tú leíste un texto bíblico que lo vamos a repetir de nuevo. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 28 y 29. Pablo como que ahora ahí, en esta carta, como que ahora sí está escribiendo desde la confianza, que parece que al principio como que lo sentía. Vamos a ver cómo dice. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mire, y el Señor lo hace para que nadie se gloríe, para que nadie se siga llevando la gloria que a Él le pertenece. Pero nota que el Señor está diciendo que a lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Entonces, esto refleja que Dios es especialista en escoger a personas que no tienen el aprecio a nivel de la sociedad para glorificarse en ellos. Ahora, vamos a ver el significado de vil y menospreciado. Lo vil significa despreciable, indigno, torpe o infame. Entonces, cuando tú revisas que el Señor dice a lo vil y a lo despreciado escogió Dios, bueno, indigno, quien se siente indigno, torpe, infame, pero también la palabra menospreciado, también busqué un significado por acá y se refiere a personas que el mundo considera sin importancia. Mira cómo lo dice esta versión. Ajá. Dios ha escogido a la gente despreciada Ajá. y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada. A los que no son nada. Sí, para poder glorificarse en ellos. Y es muy importante esto. Ahora vamos a leer el versículo 27, porque leímos el 28 y el 29. Pero el 27 dice, pero Dios escogió a lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. ¿Cómo lo dice en esa versión? Esta dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Entonces fíjate esto, generalmente Dios elige a personas que tienen un gran estatus social o no elige a personas que tienen un gran estatus social o económico, de acuerdo con los estándares del mundo. Dios tampoco elige a personas que tienen gran riqueza o aquellas que nacen con ciertos privilegios. Ahora bien, Dios desea que seamos personas seguras en Él, ni tan arriba ni tan abajo, sino con el equilibrio que Pablo describe con cordura y con fe. Entonces, el complejo es un enemigo emocional que tendremos que derribar, un enemigo emocional. Si no lo hacemos, no avanzaremos. Fíjate que no es un enemigo demoníaco, no es un problema demoníaco, es un problema emocional, es un enemigo, una barrera que hay que romper, es una fortaleza que hay que derribar. Ahora, el complejo limita el desarrollo de los dones, los complejos limitan el llamado al ministerio, el desarrollo de la profesión o el oficio. Por eso es que es un enemigo mental o emocional que tenemos que derribar. Tremendo, ¿no? No debe ser tan sencillo, ¿no? Wow, porque es que aquí es donde están los límites. Aquí es donde realmente vemos si somos capaces o no. Pero si estamos atrapados con ese complejo, con esos traumas, con esas cosas que nos marcaron aún desde la infancia, mira todo el tiempo que ha pasado y todavía no hemos podido desarrollar esas cosas para las cuales Dios nos llamó. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está impidiendo? ¿Qué es lo que nos ha cerrado el camino últimamente para poder llegar hasta donde ciertamente tenemos que llegar? Porque ¿cómo sabemos si somos buenos? Si no nos atrevemos. Pero ¿qué es lo que nos impide avanzar o atrevernos? El complejo. Ahí no podemos decir te reprendo, demonio, porque eso no sale así. Ahora, ¿por qué es peligroso quedar atrapado en un complejo de inferioridad? Bueno, porque somos atrapados en lo que los demás piensan de nosotros y no tendremos la libertad para ser nosotros mismos. Tampoco tendríamos la confianza o valentía de hacer las cosas que Dios nos ha
llamado a ser. Y vamos a hablar de Jeremías ahora, porque vamos a ver qué dijo Jeremías cuando Dios lo llamó. Y eso aparece en el capítulo 1, versículo 6 al 8. Ahí es donde refleja o donde se menciona qué fue lo que dijo Jeremías, porque ya leímos qué dijo Gedeón, ya leímos qué dijo Moisés. Ahora vamos a leer qué dijo Jeremías. Yo contesté, ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. El Señor lo llamó. Vamos a ver qué le dijo el Señor a él. Pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Sale el tema de la edad, ¿verdad? De la juventud. Y es verdad, es posible que humanamente este muchacho tenía razón de lo que le decía el Señor. Porque 30 años era la mayoría de edad para esa gente, para poder ejercer un ministerio, para que la persona de mayor edad te prestara atención. Una persona con 30 años podía tener el privilegio de tener un corto pensamiento en la sinagoga, en un lugar donde los judíos se reunían. Entonces una persona de menor edad de esa tenía que hacer silencio mientras que los mayores hablaban. Entonces cuando el Señor lo llamó, él siendo un joven, no dice la edad, pero posiblemente era un muchacho muy joven, y le dice, mira, yo te llamé. Y él le dice, no, no puedo, porque, o sea, lo más importante aquí es que el Señor está con nosotros. Pero ahí hay un problema porque a pesar de que el Señor está con nosotros, los complejos son la barrera que no nos dejan alcanzar lo que efectivamente Dios nos dijo que teníamos que alcanzar. Hay personas que no les gusta su voz, que no, o sea, ellos se escuchan en el micrófono, en los parlantes, y dicen, no, no me gusta así. Quisiera tener una voz así como de locutor, que se oiga así como se oye el hermano fulano, que tiene una voz así fuerte. No, porque tienen un timbre de voz así, tú sabes, muy agudo, ¿no? Y no les gusta así. Bueno, en mi caso, yo creo que lo compartí una vez también eso, que a mí no me gustaba la voz que yo tenía, porque yo sentía que mi voz no iba acorde a mi edad, o no iba acorde a mi físico. Ajá. Yo sentía que mi voz era como de muy niño, y eso se rompió el día que comenzamos con las grabaciones para festival. Ahí fue donde yo me di cuenta que yo tenía ese complejo. Sí sabía que no me gustaba mi voz, pero ese fue el choque, o esa fue la razón o el motivo que Dios usó para comenzar a romper eso. Al punto que ahorita escucho mucha gente, oye, me gusta cómo se escucha tu voz en la radio, me gusta cómo se escucha tu voz en los audios, en las grabaciones, todo esto. Entonces yo me sonrío, pues bueno, si usted supiera. Bueno, pero date tu cuenta, ¿qué hubiese pasado si ese complejo hubiese perseverado en tu vida? Imagínense. No se hubiese logrado poder escuchar allí la hora. ¿Cómo queda la hora en la emisora? Festival 102.1 da la hora. Son las 9:31. ¿Te das cuenta? No se hubiese podido escuchar eso que usted acabó de escuchar y que escucha cada vez que está ahí pendiente de la programación de festival, entre otras cosas más. Porque es importante que se sepa que el hermano también graba para canales de YouTube, a varios canales, Sí. le pone la narración para varios canales de YouTube. Entonces no se hubiese podido lograr eso si no se hubiese atrevido a hacer lo que efectivamente hizo para poder romper el complejo de inferioridad que lo estaba impidiendo avanzar porque no le gustaba su voz como se escuchaba. Incluso el punto, diría yo que el punto de quiebra, el punto que terminó de romper, fue cuando llegó aquella propuesta de esas emisoras, una emisora en Táchira y luego una emisora en Colombia, que escucharon y pidieron que si yo podía grabar para hacer la voz de identificadora en algunas cosas de esas emisoras. Tremendo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa acá? Esto tienen que anotarlo para que nunca se le olvide a las personas que están en sintonía de este programa ahora mismo. Cuando Dios llama, capacita. Es lo primero que vas a anotar. Anótalo en una parte, porque esto tienes que ponerlo en grande, en la sala de tu casa, en la nevera, cuando vayas a tomar agua, ahí está. O ahí en la puerta, cuando entres. En algún lugar tienes que ponerlo. Cuando Dios llama, capacita. Y cuando capacita, envía. Y cuando envía, respalda. 3 cosas que no puedes olvidar. Cuando Dios llama, capacita. Y cuando capacita, envía. Y cuando envía, respalda. Eso no se te puede olvidar.
quiero ver dos cosas tremendas. Psicológicamente hay dos tipos de complejos. Los expertos que estudian esto, lo quise incluir aquí para que nos demos cuenta que existen dos tipos de complejos de acuerdo a los profesionales. Número uno, complejo de superioridad. Cuando la persona se cree superior y piensa que es más que los demás. Se cree la última Coca-Cola o la Pepsi. Cree que vale más por tener más cosas, más preparación académica o más dinero que los demás. Ese es el primer complejo o el primer, complejo psicológico, porque hay dos. Entonces está el de superioridad, que tiene que ver con la persona que se cree superior y piensa que es más que los demás. Ese es el primer problema. El segundo es complejo de inferioridad. Cuando la persona se cree nada, se cree una hormiguita o una cucaracha y que no tiene valor y significado su vida. A este tipo de persona le falta seguridad y confianza en su persona, está llena de inseguridad, siempre presa de lo que dirán o del que dirán, llegan hasta menospreciarse a sí mismos. Entonces son dos tipos de problemas que puedo ver acá. El primero, el de superioridad, y el segundo de inferioridad. Habría que preguntarle a la audiencia que está allí, ¿en cuál de esos se identifica usted? ¿Se cree que está muy por arriba o que está muy por debajo? Seguramente alguien va a mandar un mensaje diciendo, pastor, en mi caso yo tengo el equilibrio. Bueno, amén. Qué bueno. Amén, buenísimo. Que alguien pueda mandar un mensaje y diga, pastor, por la gracia de Dios, considero que tengo el equilibrio correcto. Bueno, eso es una buena noticia para nosotros. Ahora, en ninguno de los dos tipos de complejos es sano y correcto. Pablo dijo, ahí en Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí mismo que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios desea que seamos personas seguras en Él. Vamos a un texto bíblico. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Esto es muy importante que lo tengan allí, porque el valor que tenemos o que deberíamos tener no viene por las cosas que tenemos, ni por el dinero, ni por los bienes materiales que poseemos, sino viene de Dios. Las bendiciones vienen de Dios. Esas cosas que Dios nos ha permitido alcanzar, no se nos debe olvidar que vienen de Dios, que fue por la gracia de Dios que las logramos alcanzar. Esto es muy importante. Entonces, vamos a leer allí en el capítulo 1, versículo 3 al 6 de Efesios. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, Amén. porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Amén. Fíjate esa maravillosa, ¿no? Noticia, ¿no? Que Dios decidió adoptarnos de antemano. ¿Y qué más dice? Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Amén. Fíjate, en esta versión lo dice de esta manera: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que antes de que el mundo fuese establecido, Dios pensó en nosotros y nos escogió, ¿verdad? Para que fuésemos santos y sin mancha. Ya tenía un propósito con eso. No solamente nos escogió por escogernos, no. Para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser hechos o para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que ya el Señor tenía un propósito con nosotros al traernos aquí. Malo sería que ese propósito no se cumpla, porque sencillamente tengo un problema ahí que no me deja avanzar. Ahora, cuando yo me acepto a mí mismo tal como soy, los complejos desaparecen. En ese preciso momento que yo me comienzo a aceptar como realmente Dios me aceptó en Él y me hizo su hijo y me adoptó como su hijo. Él no quería que yo fuera más blanquito. Así está bueno, porque así era que me necesitaba aquí.
¿Entiendes? O sea, cuando yo me acepto a sí mismo, entonces el complejo desaparece. Y ahora sí comienzo a desarrollarme y comienzo a ejercer lo que soy en Él. Porque no soy nada sin Él. Es en Él que comienzo a ser alguien aquí en la tierra. Y comienzo a posicionarme. Entonces, desde el momento que entendemos el valor que poseemos, desde ese momento alcanzaremos a ver las cosas diferentes. O comenzaremos a ver las cosas diferentes. ¿Cuándo? Cuando entendemos el valor que poseemos. Cada uno en particular, cada uno tiene un valor, hermano. De verdad que sí. Cada uno tiene algo grande en él y cada uno tiene que cumplir su función. No es la voluntad de Dios que alguien llegue a los caminos del Señor y no haga nada y se quede ahí esperando a ver si algo pasa. No, no es la voluntad de Dios. Es importante que alguien tome este mensaje hoy y comience a decir, no, yo tengo que avanzar, hermano. Yo no me voy a quedar estancado, yo no voy a seguir perdiendo el tiempo. Hay muchas cosas que yo debo hacer en este camino que todavía no las he hecho. Hay libros que se tienen que escribir, hay emisoras de radio que se tienen que fundar, hay canales de televisión que se tienen que abrir, hay iglesias que se tienen que fundar. Y con esa cantidad de gente que está pagada dentro de las congregaciones, ¿cómo se va a lograr eso? ¿Sabes cuántas cosas se van a lograr en tu vida si tú te decides a lograr, a hacerlas? Pero si no te decides a hacerlas, no se van a lograr. Mucha gente está ahí todavía esperando, y este tema está muy bueno, este tema me identificó, este tema me confrontó, este tema me está ayudando a salir, me está ayudando a romper muchas cosas en mi vida, y ese es el objetivo, que cada palabra que usted pueda escuchar traiga vida, libertad y restauración a usted. Bueno, fíjate que queremos ir ya cerrando este tema y quiero leer un texto bíblico que está en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Quiero leer allí para ya ir cerrando este maravilloso tema, pero para ir entendiendo un poco más el tema de la inferioridad o del complejo de inferioridad. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Amén. Fíjate, en esta versión dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Allí está el Señor hablándonos y diciendo que Jesús fue el autor y consumador de la fe, y dice que nosotros tenemos que poner los ojos en él, porque dice que Jesús menospreció el oprobio, esa vergüenza pública que tuvo que sufrir, entendiendo que eso iba a traer gozo después. Y eso hizo, por supuesto, que se sentara a la diestra del trono de Dios por la obediencia que tuvo que pasar, o sea, la obediencia que vino a consecuencia de lo que tuvo que vivir en la cruz. Ahora, vamos rapidito a ver la causa, algunas causas, así de manera rápida, del síndrome de inferioridad. La causa del complejo de inferioridad puede ser múltiple. Es necesario explorar la historia de vida de cada persona, su entorno, su recuerdo y su marco de referencia para entender de dónde nace este síndrome, de dónde comienza este problema. Por eso que hay que explorar la historia de cada, o la historia de vida de cada persona. Su entorno, sus recursos, su marco de referencia para entender de dónde comenzó esto. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Bueno, experiencias tempranas. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, experiencias negativas durante la infancia, como la crítica constante o la falta de apoyo emocional pueden dejar una huella duradera en la autoestima de la persona. Eso habla de las experiencias tempranas. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Bueno, experiencias traumáticas o abusivas, especialmente durante la infancia. Estas experiencias pueden generar creencias limitantes hacia uno mismo, de insuficiencia o inseguridad. ¿Qué otra cosa tendríamos que ver por allí, pastor? Comparación social, ya sea en el término de apariencia, éxitos, habilidades o logros,
Pueden generar sentimientos de insuficiencia si la persona siente que no puede igualar o superar a quienes le rodean. Bueno, ¿sabe lo que es vivir la vida tratando de superar a las otras personas? Imagínate tú. Ahora, fracaso y rechazo. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, la falta de reconocimiento o validación de una persona por parte de los demás puede llevar a la sensación de que no importo o no importa lo que hagan, nunca será lo suficientemente bueno. Yo creo que esta es la más fregada y la más común. La persona no cree que tiene talento, pero él no se lo ve. Porque como no le dan el reconocimiento que él espera, o no le han dado, o la validación que él espera, que los demás le den, entonces no, se desaniman. No voy a seguir haciendo nada porque aquí nadie me reconoce nada. Y es bueno en lo que hace, pero como nadie le reconoce de acuerdo a como él cree que le tienen que reconocer, entonces dice, no voy a seguir en esto. ¿Para qué? Si aquí nadie le importa lo que yo hago. Esa es la más común. Ahora, síntomas del complejo de inferioridad. Vamos a ver algunos síntomas rápidamente. Entre los síntomas del complejo de inferioridad destacan una serie de patrones de pensamientos que reflejan una percepción negativa de uno mismo en comparación a los demás. Vamos a ver, la primera, baja autoestima, imagen negativa de uno mismo con falta de confianza en sus habilidades y valía personal. Autocrítica excesiva. ¿De qué se trata eso, pastor? Tendencia extrema a juzgarse a sí mismo, incluso por los errores más insignificantes. ¿Qué otra cosa hay por ahí, pastor? Bueno, evitación social. Evitar situaciones sociales o desafiantes por miedo al juicio y a la crítica de los demás. ¿Qué otra cosa también hay por allí? Bueno, perfeccionismo. ¿De qué se trata? Bueno, búsqueda constante de la perfección para compensar el sentimiento de inferioridad. ¿Qué otra cosa hay, pastor? Necesidad de aprobación, la más común. Bueno, para sentirse valioso, esa necesidad de que me aprueben, de que me reconozcan, porque de alguna forma eso me hace sentirme valioso. Es la necesidad, pues, de que me reconozcan. Quiero lanzarme la foto con alguien importante para que todos vean que yo también soy importante. Bueno, la última, inseguridad constante. Bueno, duda de las propias decisiones, pensamientos, acciones, incluso emociones. Finalmente, mis hermanos, finalmente, llegó el fin. Comprender el amor, es muy importante esto que se entienda. Comprender el amor de Dios en nosotros. Nuestro Padre nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, para que pudiéramos ser justificados. Nos ha diseñado para cumplir su llamado y nunca nos crearía para ser inferiores. Eso que nos sentimos inferiores es otra cosa. No lo creo con esa misión. Somos amados. Es importante que entendamos esto. Somos amados por Jesucristo y por el Padre Celestial. Vamos a leer un texto bíblico para ir cerrando con esto. Juan 14, 21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Ve esa relación que hay ahí, que somos amados de Jesucristo y por el Padre. El que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Eso es lo primero que tenemos que entender. También está Juan 14, 23. Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir en cada uno de ellos. Y vendremos para vivir con ellos. Entonces somos amados por Cristo, así como el Padre le amó a él. En otras palabras, su amor para con nosotros es perfecto. También Juan capítulo 15, versículo 9. Yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Amén. Mira, Dios el Padre nos ama como ama a Jesús. Y en el capítulo 17 de Juan, versículo 23, también hay una verdad poderosísima. Aquí dice, yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa
que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Amén. ¿Te das cuenta? Todos estos versículos reflejan el amor que Jesús nos tiene y que también el Padre nos tiene. Ahora, el Padre nos ama desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo refleja Juan 17, versículo 24. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Amén. Entonces, mi gente, mira, todos estos versículos maravillosos que hemos leído finalmente reflejan cuánto amor nos tiene el Padre, cuánto amor nos tiene Jesucristo. Pero ¿qué está pasando? Que tal vez no lo estamos viendo por los complejos de la manera como Dios lo ve. No nos estamos viendo como el Padre nos ve. No nos estamos amando a nosotros mismos como el Padre nos ama. O sea, esto es muy importante que se entienda, todos estos textos bíblicos, porque estos hablan de una gran verdad, de Dios para con nosotros. Hermanos, consideramos que realmente esto ha sido más que suficiente para traer una revelación a nuestras vidas y esperando pues que esta palabra haya traído rompimiento en aquellas personas que han estado bregando con este tipo de situaciones complejas que no lo dejan avanzar. Esperemos que con esto que han escuchado hoy, a partir de esta misma hora, mañana, esta misma semana, todas estas personas que tienen esos talentos, que están en una congregación, que están en un grupo familiar, comiencen a desarrollar sin ningún tipo de complejo, entendiendo de que si el Padre te llamó, Él no se pudo haber equivocado cuando te llamó, porque sencillamente hubiese llamado a otro. Si Él te llamó, si estás ahí, es porque se tiene que cumplir el propósito por el cual Él te llamó. Para que algún día se diga, en lo poco me fuiste fiel, En lo mucho te pondré. en lo mucho te pondré. Mis hermanos, de verdad que ha sido un placer y un privilegio para mí. Estoy seguro que para todo este equipo maravilloso, poder haber servido, por haber Dios permitido que pudiéramos compartir este maravilloso tema hoy, creyendo y declarando que esta palabra ha caído en buena tierra y que va a producir los frutos en tu vida. Y vamos a escuchar testimonios, Amén. no solamente de esta conferencia, sino de todas las conferencias que ya están en el canal Cobertura de Libertad TV, que todas han sido de bendición, todas. Y estoy seguro que con la ayuda del Señor vamos a seguir subiendo temas y vamos a seguir compartiendo con la audiencia del festival todos los lunes hasta donde el Señor nos permita poder seguir desarrollando todos estos temas. Y por supuesto, cada una de estas conferencias la vamos a dejar en el canal para que ustedes la puedan disfrutar. Amén. Por lo pronto, no sé si tienes algo que decirle a esta audiencia maravillosa. Todo listo, hasta el próximo lunes. Muchas bendiciones. Que el Señor los bendiga siempre.